Buenos días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este sábado 14 de septiembre de 2024. Son las 8:18, las 7:18 en Canarias, y antes de comenzar a repasar las principales noticias, os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa. Hoy preguntamos: ¿qué te parece que Sánchez y su gobierno no reconozcan a Edmundo González como ganador de las elecciones de Venezuela? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44. Repito, 689 33 74 44. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. Además, os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify, en la web de radio y a través de redes sociales. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad de esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Manuel. Esta semana ha comenzado el curso político después de las vacaciones de verano con las primeras votaciones en el Congreso de los Diputados. El gobierno de Pedro Sánchez ha empezado igual que lo terminó, perdiendo importantes votaciones. Antes del periodo estival, el Ejecutivo ya perdió varias de ellas cuando algunos de sus socios se sumó a la oposición. La más destacada fue la derrota del techo de gasto, que es fundamental para la elaboración de los presupuestos generales del Estado. El presidente del Gobierno ya tiene asumido este escenario, incluso en el discurso del cierre político, cabe recordar, llegó a afirmar que lo importante no son las leyes aprobadas, dijo, sino los objetivos alcanzados. Ahora, el pasado fin de semana, incluso aseguró que está dispuesto a gobernar aunque no tenga el apoyo del Parlamento, algo de lo que no hay precedentes en ningún país democrático y que además no sentó nada bien a los distintos partidos políticos. Precisamente sobre estas declaraciones que hizo el fin de semana pasado, le preguntaron esta semana los periodistas durante su viaje a China. ¿Qué quiso decir el pasado sábado cuando expresó que seguirá gobernando con o sin el concurso del legislativo? A ver, yo creo que este gobierno, por convicción y también por necesidad, porque somos un gobierno de coalición con una minoría parlamentaria, estamos constantemente tendiendo puentes a todos los grupos parlamentarios para sacar adelante todas las reformas. Lo que también dije es que el Gobierno de España, como Poder Ejecutivo, no va a renunciar a una hoja de ruta, a una agenda para este curso político. Todo eso tiene intersección con el Parlamento, pero también tiene una acción propia del Poder Ejecutivo. Y a eso es a lo que me refería. Lo que intentó decir o explicar el presidente del Gobierno no se sostiene. Sus palabras en el pasado comité federal de la semana pasada fueron claras. El gobierno iba a seguir gobernando con o sin el legislativo, pero eso supone negar la esencia misma de la democracia liberal, de la democracia moderna, contemporánea, la que respeta los derechos y libertades individuales de todas las personas. Hay un principio básico que se llama división de poderes. El Estado se compone en tres poderes: poder ejecutivo, legislativo y judicial. El poder ejecutivo gobierna, sí, pero para ello requiere la aprobación y el beneplácito del poder legislativo. Sin poder legislativo, sin Congreso ni Senado, no se pueden aprobar leyes. Porque, al fin y al cabo, las cámaras, las Cortes, son los representantes de la soberanía nacional, de la voluntad del pueblo español, votado, sus miembros, en las urnas, libremente, democráticamente. Por lo tanto, negar al legislativo es negar la democracia misma. ¿Cómo pretende Pedro Sánchez gobernar sin el apoyo del legislativo? ¿Qué es lo que dijo claramente en el Comité Federal? ¿O es que acaso Pedro Sánchez se piensa que todavía estamos en una especie de estado de excepción, de estado de alarma, como el que se decretó de forma inconstitucional durante la pandemia, donde Pedro Sánchez tenía manos libres para gobernar a placer sin necesidad de tener que pasar por el Congreso? Pues no. Eso, que además se declaró inconstitucional, ilegal, que fue un atropello a derechos y libertades de todos los españoles, no existe en la actualidad. Pedro Sánchez, por lo tanto, si quiere gobernar, tendrá que apoyarse en el legislativo, tendrá que contar con su respaldo, porque lo contrario no es democracia. Parece ser que a Sánchez le traicionó el subconsciente. Y en esas declaraciones, en ese comité federal, salió la verdad a relucir. ¿Y cuál es la verdad? Pues que Sánchez tiene un clarísimo espíritu autócrata.
Y efectivamente ha vuelto a perder votaciones como lo hizo al cierre del curso político. Este miércoles se produjo una nueva derrota para el Ejecutivo. Sánchez ha sido derrotado de nuevo en el Congreso cuando sus socios del PNV se han unido al Partido Popular para instar al Gobierno a reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela. Votos emitidos 342, votos a favor 177, votos en contra 164, abstenciones 1. Se aprueba esta proposición no de ley. El gesto no pasa, sin embargo, de lo simbólico porque el Ejecutivo ya ha dejado claro que no tiene intención de mover ficha y que se mantendrá en la exigencia al régimen de Nicolás Maduro de que publique las actas electorales. El portavoz socialista Patxi López se escuda en que el Gobierno está buscando una posición común de todos los países europeos con respecto a Venezuela. Porque el Gobierno de España lo que está haciendo es lo que dijo desde el inicio, buscar una posición común de todos los países europeos. Y todos los países europeos estamos diciendo primero las actas y luego el reconocimiento. Aunque la votación se produjo este miércoles, el debate se celebró el martes en el Congreso ante la presencia en la tribuna de invitados de Carolina González, hija de Edmundo González, o los líderes opositores, Antonio Ledezma o Leopoldo López. La encargada de defender la proposición no de ley fue la diputada del Partido Popular Cayetana Álvarez de Toledo. En su demoledor discurso presentó las razones por las que Edmundo González debía ser reconocido presidente de Venezuela. Ahora el señor Sánchez lo llama héroe y dice que no lo abandonará. Héroes son todos los demócratas venezolanos. Edmundo es algo más. Es el electo por los héroes. Y no reconocerlo es abandonarlo, a él y al pueblo que lo votó. Lo que está en juego es más que el destino de un hombre, es la vigencia de un mandato y lo vamos a defender. Y ya el miércoles, en el Pleno, el día de la votación, el presidente Pedro Sánchez no estuvo presente porque se encontraba de viaje oficial en China y tampoco participaron en la votación los diputados de Junts que optaron por dejar Madrid para poder estar en Cataluña en el Día de la Comunidad Autónoma. Uno de los cara a cara más serios en la sesión de control al Gobierno fue el del portavoz del Partido Popular, Miguel Tellado, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños. La crónica parlamentaria es de Jesús Úbeda. Shalom, pueblo trincherico. Comencemos por lo moral o, más bien, por su contrario. Pocas horas después de que Cayetana Álvarez de Toledo expusiera en el Congreso su irrebatible decálogo de razones para reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, en la sesión de control de este miércoles, Miguel Tellado preguntó a Félix Bolaños si, para el gobierno del Reino de España, ¿es Nicolás Maduro un dictador? ¿Qué motivos justifican que el gobierno de España no reconozca a Edmundo González Urrutia como el presidente electo de la República de Venezuela? El ministro tridentino respondió entre broncano y Lidia Lozano, bromeando con las vacaciones estivales y exponiendo los supuestos logros económicos de Sánchez and Sons. Menos mal que no acudieron, a diferencia del martes, ni Antonio Ledezma, ni Leopoldo López, ni la hija de Edmundo González, Carolina. Los sugieres les tendrían que haber dado un saco colosal de bolsas para el mareo. Tellado, uno de los pocos púgiles genoveses que hacen pupa de verdad, reaccionó con un preciso uppercut. Señor Bolaños, esto es tan frívolo como su vídeo de este verano en el peluquero. Y siguió preguntando. Lamentablemente ustedes, cuando tienen que elegir entre una dictadura de izquierdas y un régimen democrático de un color distinto, siempre se ponen del lado de los dictadores. ¿Hay líderes del socialismo español corrompidos por la narcodictadura de Maduro? Bolaños, por su parte. Señor Tellado, cuando quiera vamos usted y yo juntos al peluquero. Esto no hay ningún problema. El asunto se lo ventiló escudándose en la posición de la Unión Europea y bueno, Zapatero, mientras tanto... El pleno no dio para mucho más, con Pedro Sánchez merendando naranjas en la chinana. Feijóo ejerció de testigo silente y comprobó cómo Cuca Gamarra y Juan Bravo preguntaron a María Jesús Montero por el cupo catalán y cómo la vicepresidenta, con un quiebro magistral e imprevisible, volteó el debate para acabar hablando casi en exclusiva de unas escuelas que Juan Manuel Moreno ha rechazado construir en Andalucía. ¿Y qué más? Bueno, Jaime de Olano profundizó en las tentaciones autocráticas de Sánchez y otro pepero, Jaime de los Santos, entre un locutor nocturno de la SER y Toni Cantó, se ciscó en la ley de paridad y en la ley de amnistía.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, invocando a San Jesús Quintero, Dios lo tenga en su gloria, le pidió un poquito más, un poquito más. En realidad habría que pedírselo a todos. Hasta la semana que viene. Gracias, Jesús. Resulta llamativo que el presidente, tras decir que Edmundo González es un héroe, el gobierno no le reconozca como ganador de las elecciones, pero sí el Congreso, y luego que Pedro Sánchez le reciba en Moncloa. Ha sido este jueves. El presidente del gobierno se reunió con Edmundo, aunque el encuentro no estaba previsto en la agenda oficial del presidente español. Tras la reunión, el líder opositor aseguró que mantuvo una muy grata e interesante conversación con Pedro Sánchez. Y la votación del reconocimiento se produjo 72 horas después de que el gobierno vendiera el asilo a Edmundo González como un éxito en favor de los opositores, cuando en realidad el chavismo ha salido favorecido. Ya saben que el líder opositor aterrizó el domingo por la tarde en Madrid en un avión de las Fuerzas Armadas para recibir asilo político aquí en nuestro país, en España. El anuncio de su salida de Venezuela provocó un duro choque entre el gobierno de España y el principal partido de la oposición. El Partido Popular se preguntó qué tipo de contrapartida existió para que el régimen de Nicolás Maduro dejara marchar a Edmundo González a España cuando sobre él pesaba una orden de búsqueda y captura por un delito de traición. Incluso Venezuela ha reiterado que mantuvo amplias conversaciones con España para su salida del país, algo que desde aquí, desde el gobierno español, niegan. José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores. Los únicos contactos que ha habido han sido de tipo operativo, pero lo vuelvo a decir de nuevo, de manera muy clara. No ha habido ningún tipo de negociación política entre el gobierno de España y el gobierno de Venezuela. Es decir, no ha habido ninguna contrapartida para que Edmundo González pudiera salir. Y del exilio también se ha pronunciado el dictador Nicolás Maduro, quien respeta ahora, dice, que se haya marchado un opositor que hace una semana era un criminal y que merecía estar entre rejas. Además, el dictador ha cargado contra el Partido Popular y contra Vox por instar al Congreso a reconocer a Edmundo como ganador de las elecciones. Luego fueron millones de españoles que apoyaron a Franco y que todavía votan por el PP, la basura del PP, de la ultraderecha, y la ultrabasura de Vox, que es la ultraderecha, que tiene un concepto colonialista de la América. Se va a demostrar mañana en una votación que tiene el Congreso. ¿No parece, Delcy? Llámate a tu amigo el canciller de España y explícale, muéstrale el acta de la independencia del 5 de julio y muéstrale el parte de Simón Bolívar de la batalla de Carabobo, para que sepa que Venezuela es y será irremediablemente libre. Tú sí que eres basura, Maduro. Tú y toda tu camarilla de criminales y delincuentes que gobiernan Venezuela. Un gobierno corrupto hasta el tuétano. Un gobierno que está oprimiendo al pueblo venezolano desde hace 20 años, que encarcela a los críticos y a los opositores, que asesina en las calles a la gente que se manifiesta o que osa criticar y apuntar al régimen. Un gobierno que ha cometido un enorme fraude electoral en las pasadas elecciones de julio, que persigue a los opositores, que niega la democracia, que ha sumido al país en el mayor de los horrores, la pobreza extrema. Venezuela era un país enormemente rico a mediados del pasado siglo y hoy es un pozo de inmundicia por culpa de Maduro, por culpa del chavismo, por culpa del socialismo. Y lo trágico es que, como bien comenta Maduro, tiene amigos en España, tiene amigos en la izquierda española, cómplices, aliados de esta atrocidad que se está cometiendo contra el pueblo venezolano. Dice Maduro: Delcy, llama a tu amigo Álvarez, amigo Álvarez. Para amigos Zapatero, que ejerce de intermediario. Único expresidente que se ha negado a firmar la petición de detención ante la Corte Penal Internacional de este criminal, que se llama Nicolás Maduro. Es una vergüenza. Es una vergüenza para el conjunto del pueblo español que un personaje como Zapatero haya logrado la presidencia de este país. Y el chavismo ahora, Manuel, amenaza, pese a que ellos serían los principales perjudicados, con romper relaciones diplomáticas con España. Así lo anunciaba el presidente de la Asamblea Nacional del país, Jorge Rodríguez. Que se vayan de aquí todos los representantes de la delegación
del gobierno del Reino de España y todos los consulados y todos los cónsules. Y nos traemos a los nuestros de allá. Que se queden ellos con sus asesinos, con sus golpistas, con sus fascistas, con sus violentos. Que se queden ellos con esa caterva. Después de todas estas declaraciones de esta semana, desde el Gobierno, el ministro de Economía habló, Carlos Cuerpo, y ha mandado un mensaje de tranquilidad. Pide evitar especulaciones. O sea, hay que evitar especulaciones con respecto a futuribles y a acciones que se puedan concretar, y más allá de evitar estas especulaciones, como decía anteriormente, desde España, como siempre hacemos, lo que estamos es pendientes de proteger los intereses de nuestras empresas y de nuestros inversores en todo el mundo, en Venezuela, pero también en el resto de América Latina y en el resto de países allá donde tenemos una empresa localizada o una inversión en curso. Y otra de las razones que ha generado malestar en la dictadura de Maduro han sido las declaraciones de la ministra de Defensa de España, Margarita Robles, calificando al régimen precisamente de eso, de dictadura. Fueron unas palabras, unas declaraciones en la presentación de un libro este jueves y que no han sentado nada bien en el chavismo. El ministro de Exteriores de Venezuela ha anunciado su decisión de convocar al embajador español en Caracas y de llamar a consultas a su representante diplomática en España como respuesta a estas palabras de Margarita Robles. Ayer le preguntaron los periodistas, además, a José Manuel Álvarez, al ministro de Asuntos Exteriores, sobre si cree que Venezuela es o no una dictadura, y realizó este circunloquio. El ministro de Asuntos Exteriores no es un catedrático de Derecho Constitucional ni un politólogo. Y desde luego los ministros de Asuntos Exteriores somos la última persona que tiene que entrar a poner cualquier tipo de calificativos. Venezuela es un país hermano con el que España quiere tener, en beneficio del pueblo venezolano y del pueblo español, las mejores relaciones. Y lo que nosotros queremos para Venezuela es lo que queremos para todos los países de América Latina, que es lo mismo que lo que quiero para España: democracia, libertad, justicia social, crecimiento económico. Y por eso vamos a trabajar. Bueno, y aquí en España está el ganador de las elecciones, Edmundo González, pero allí al frente de la lucha sigue María Corina Machado, quien este jueves concedió una entrevista. Ha sido en el podcast de Will Project del español Jordi Wild y habló, de la victoria de Edmundo González. Edmundo González es el presidente electo de todos los venezolanos. Lo sabe Maduro, lo sabe el CNI, lo saben los militares, lo saben los jueces, lo saben los testigos del PSUV, lo sabe el mundo entero. Lo sabe el gobierno de España, lo saben todos los países europeos. Y que lo que buscaron fue silenciarlo y doblegarlo. Y Manuel, Maduro no se quedó callado, amenazó al youtuber y podcaster por realizar esta entrevista, mientras en Venezuela pues siguen aumentando los detenidos por el régimen, ya superan los 1.800. 1.800 detenidos, perseguidos, asesinados en las calles. La represión está siendo brutal y es una vergüenza que tengamos un ministro de Asuntos Exteriores que se niega a reconocer la realidad. ¿Y cuál es la realidad del pueblo venezolano? Pues que Venezuela es una dictadura con todas las letras, una dictadura con letras en mayúscula. Es evidente, es claro. Todos los organismos internacionales así lo han reconocido. Todos los países medianamente serios. Hay que ser muy mezquino para intentar negar esa realidad. Tan solo hay que aplicar la lógica y el sentido común. Dice el señor Álvarez que él no es catedrático de Derecho, que él no es politólogo. Bueno, pero ¿es usted demócrata? Porque cualquier demócrata de bien debería condenar la dictadura venezolana, el régimen tiránico de Venezuela impuesto por el chavismo bolivariano desde hace 20 años. Chávez llegó democráticamente al poder, sí, en el año 1999. Los venezolanos cometieron un gravísimo error, lo eligieron en las urnas, pero a partir de ahí, amigos, la democracia dejó de existir, como tantas veces ha sucedido a lo largo de la historia, cuando el socialismo se hace con el poder. Es una vergüenza, una absoluta vergüenza que España, precisamente, que es el referente, el que lidera la política exterior de la Unión Europea con todo lo relacionado con Hispanoamérica, se ponga de lado en este asunto. Porque ponerse de lado, ponerse de perfil y no reconocer abierta y oficialmente la victoria electoral de Edmundo González es reconocer la legitimidad de Maduro en el poder. Y eso no tiene un pase para cualquier demócrata con dos dedos de frente.
Y ante la evidencia de que el Gobierno va a perder votaciones de forma más o menos habitual, Moncloa ha puesto en marcha la práctica de Pedro Sánchez de seguir adelante sin contar con el Parlamento. En lo que va de legislatura, sus socios le han dejado perder hasta 40 votaciones. Junts, por ejemplo, ha dejado tirado al Partido Socialista hasta en 27 votaciones. Incluso un socio como el PNV también ha dejado perder a Sánchez en 29 ocasiones. Bildu y Esquerra lo han hecho 13 veces, Podemos 16 y Sumar, su socio de gobierno, ha dejado solo y en minoría al Partido Socialista en 8 ocasiones. Solo en los 9 meses que llevamos de año, el Gobierno ha perdido 25 votaciones en el Congreso. 25 que se pueden convertir en más porque el Consejo de Ministros aprobó este martes los mismos objetivos de déficit y deuda para el periodo 25-27 y el mismo techo de gasto que llevó en julio al Congreso de los Diputados y fueron tumbados por Junts, con el objetivo de que ahora sí los apoyen y su aprobación sirva así como el primer paso para alumbrar unos nuevos presupuestos generales del Estado para 2025. Pese a que el partido de Puigdemont tumbó la votación, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no culpa a los independentistas, sino al Partido Popular. Como verán ustedes, se trata de la misma senda de estabilidad que ya aprobamos el pasado 16 de julio, también en el Consejo de Ministros, y que no contó con el respaldo del Congreso de los Diputados por el voto en contra del Partido Popular, perjudicando de esta manera la capacidad de gasto de comunidades autónomas y de ayuntamientos al negarle un mayor margen fiscal. El Gobierno tiene previsto convencer a Junts y someterlos a votación la próxima semana en el Congreso, pero los de Puigdemont de momento no están por la labor de dar el visto bueno. Ignacio Bravo, buenos días. Buenos días. El Gobierno está abocado a una nueva derrota electoral para la próxima semana. El pasado martes, el Consejo de Ministros aprobó los mismos objetivos de déficit y deuda y el mismo techo de gasto que llevó en julio al Congreso de los Diputados y fueron tumbados. A pesar de ello, Pedro Sánchez volverá a intentarlo con la previsión de que una posible aprobación sirva como primer paso para la presentación de los nuevos presupuestos generales del Estado. Es tal la desesperación socialista que incluso están pidiendo al Partido Popular que apoye esta medida para tratar de salvar los presupuestos. Emiliano García Paje, presidente socialista en Castilla-La Mancha. Si el Partido Popular no apoya el techo de gasto que plantea el Gobierno, está literalmente induciendo a recortes sociales en las autonomías. Y por eso reclamo que haya altura de miras, que se esté por encima de los intereses estrictamente de partido. El compromiso de este Gobierno para que haya o no haya presupuesto en el Estado, aquí no se resientan los servicios públicos esenciales. Previsiblemente los socialistas tampoco contarán con sus socios menos fiables. Desde Junts ya tumbaron la propuesta en julio y amenazan con volver a hacerlo no solo con el techo de gasto, sino también con la futura propuesta de presupuestos. Una tarea que se avecina complicada, la de recuperar el apoyo de los independentistas debido a las tensiones que han provocado las no explicaciones de María Jesús Montero sobre la financiación en Cataluña. Buena prueba de ello ha sido la última sesión en el Congreso. Si se creen que luchamos por la independencia para acabar conformados con un poco de gasto, es que todavía no han entendido cómo actuar en el partido que representamos, el partido del presidente Puigdemont. Queremos el control, queremos que Cataluña, ni Madrid ni ustedes, que Cataluña mande sobre todos los ingresos, sobre todos los gastos y todas las políticas de Cataluña. Una negativa que repercutirá en una más que probable segunda prórroga de los presupuestos generales, lo que significaría continuar un año más con las cuentas aprobadas en 2023. Una situación que no parece inquietar a Pedro Sánchez, pero que hace unos años sí que lo hacía. O presupuestos o elecciones. Que España no puede seguir paralizada. Lo que nos ha alarmado y mucho, la supuesta voluntad que tiene este Gobierno de vivir de la prórroga. Es decir, que si no hay presupuestos generales del Estado, pues el Gobierno lo que va a hacer es prorrogar los presupuestos del año pasado y, por tanto, no rendir cuenta ante los ciudadanos. Si no había presupuestos generales del Estado, el señor Rajoy lo que tenía que hacer era anticipar las elecciones. O presupuestos o elecciones. Esto es lo que decía Pedro Sánchez cuando gobernaba Mariano Rajoy y se vio obligado a tener que prorrogar las cuentas públicas. O presupuestos o elecciones. ¿Cómo ha cambiado el cuento, verdad? Pedro Sánchez gobierna hoy con unos presupuestos prorrogados y todo apunta a que tendrá que prorrogarlos una vez más. Los últimos presupuestos generales del Estado aprobados en España son los correspondientes al año pasado, al año 2023. Y sin embargo, se van a tener que prorrogar de nuevo para el año 2025 porque Junts ya ha dicho que no va a aprobar el techo de gasto. De hecho, ya lo tumbó el pasado mes de julio. Y ha dicho que no va a aprobar los presupuestos generales del Estado a no ser que Sánchez siga cediendo a sus pretensiones. Por lo tanto, aquí está el tema. ¿Va a haber presupuestos? Todo apunta a que no.
¿Y eso va a significar que Pedro Sánchez adelante las elecciones generales? Pues tampoco. Pedro Sánchez está dispuesto a gobernar por gobernar, haya o no haya presupuestos, lo ha dicho claramente. Faltan todavía 3 años para las elecciones, porque a Pedro Sánchez lo que le importa, lo que realmente le interesa no es gobernar. No es aprobar los presupuestos o dejar de aprobarlos, aprobar una u otra ley. Lo que le interesa, lo único que le ha interesado siempre, es el poder por el poder. Otro varapalo para Sánchez es el que tuvo que ver precisamente este martes. La Junta de Portavoces ha aprobado la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso para que informe sobre la crisis migratoria con los votos de Partido Popular, Vox y Unión del Pueblo Navarro. El PP ha solicitado que sea en el pleno de la próxima semana, el miércoles o el jueves. De momento será la ministra de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, Elma Saiz, quien también tenga que dar explicaciones en la Cámara sobre la crisis migratoria, y la fecha está fijada para este miércoles 18 de septiembre. Mientras tanto, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha firmado con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, un plan con propuestas para frenar el descontrol migratorio que viven las islas. Este documento, que ya está en Moncloa, busca un pacto de Estado que ataje y que permita a las comunidades autónomas acoger a los miles de inmigrantes menores de edad que han llegado a las costas canarias sin acompañar. Entre otras medidas, el acuerdo plantea un fondo de contingencia para las comunidades autónomas, que el Estado asuma el pago de los menores no acompañados cuando se saturen los centros autonómicos, y el traslado de inmigrantes a otros países de la Unión Europea. También el despliegue de la Policía Nacional en los países de origen. Escuchamos al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo. No vamos a dejar sola a Canarias, y Canarias no puede pagar la inexistencia de política migratoria del Gobierno central. Solamente hay eslogans o repartir el problema entre comunidades autónomas. Digo que es una política migratoria inconsistente porque vamos de bandazo en bandazo, y también añado que es una política migratoria irresponsable porque el Gobierno central no cumple con sus competencias exclusivas, y es que el Gobierno central es el competente, de acuerdo con la Constitución, en política migratoria, en control de fronteras. Pese a que el Gobierno ya tiene en su poder el documento pactado entre PP y Coalición Canaria, rechazan su contenido y lo califican de fake. Elma Saiz, ministra del ramo. Un territorio al que dio la espalda el Partido Popular cuando se negó a tomar en consideración la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que era pues una pieza fundamental para aliviar la situación. Entonces, ¿a qué va el señor Feijóo a Canarias? Un territorio, como digo, al que dio la espalda en un acuerdo fake, en un acuerdo pues que es un viaje a ninguna parte. También ha hablado esta semana el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Se ha mostrado rotundo en Antena 3 ante el Ejecutivo por criticar la rúbrica de una hoja de ruta para buscar una solución a la crisis migratoria. Y lo más triste es que el Gobierno de España, en vez de buscar soluciones, puntos de encuentro y acuerdo, pues está descalificando. No solo no pone ningún documento sobre la mesa, no solo desde que el 23 de julio no prosperó la toma en consideración ha hecho ningún movimiento, sino que ahora a lo que se me achacaba y se me criticaba, que tenía que conseguir el apoyo del Partido Popular porque gobernaba en Canarias con ellos, cuando lo consigo también lo critican. Nosotros no estamos ni con unos ni con otros, ni que nos queremos ver los canarios envueltos en estas batallitas políticas. Lo que queremos es que se le dé respuesta a Canarias y a los menores. Además, mientras siguen llegando inmigrantes a nuestras costas, Feijóo también estuvo en Grecia y allí reclamó una alianza europea contra la inmigración irregular y anunció una gira internacional. Las llegadas a Canarias se dispararon este verano con 6.267 inmigrantes, casi un 50% más que el pasado año. Además, tal y como ha adelantado el presidente canario, ahora con el mar en calma, las llegadas van a ir en aumento. Ignacio. El problema con la inmigración no cesa en las islas y se encuentra a un nivel extremo. Según las cifras que maneja en estos momentos el Instituto Armado, y a falta de conocer la evolución y los múltiples factores que hacen variar los datos de inmigración, en estos momentos, según las últimas perspectivas internas de la Guardia Civil, la cifra de inmigrantes ilegales en nuestro país oscila entre los 64 y los 72.000 inmigrantes ilegales. Una cifra que no para de aumentar después de las últimas llegadas a las Islas Canarias en las últimas horas. Salvamento Marítimo ha rescatado en los 2 últimos días 2 pateras con más de 115 inmigrantes a bordo. La primera de ellas llegaba a Lanzarote con 56 personas a bordo. Horas más tarde, otra de las embarcaciones tuvo que ser rescatada cuando se aproximaba a la Isla del Hierro con cerca de 60 inmigrantes ilegales a bordo. Estas 2 últimas llegadas se suman a las acontecidas también en esta misma semana en Fuerteventura y de nuevo en Lanzarote. En concreto, un total de cerca de 200 inmigrantes ilegales que han llegado vía marítima a nuestro país desde Canarias solo esta semana, haciendo crecer todavía más el número de llegadas y la preocupación en las islas ante esta insostenible situación.
Y fuera de nuestro país, Alemania también ha anunciado un aumento de los controles en todas las fronteras terrestres a partir de este lunes, con el fin de limitar la llegada de inmigrantes irregulares y mejorar la seguridad frente a atentados islamistas. La medida implica un refuerzo de los controles que ya estaba aplicándose en las fronteras de Suiza, República Checa, Austria y Polonia, y que ahora se va a extender a Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica y Dinamarca. Algo que no ha sentado nada bien a los países vecinos. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, contrario a la política migratoria comunitaria, amenaza, dice, con enviar inmigrantes en autobús a Bruselas. Pues la crisis migratoria continúa y el gobierno sigue de brazos cruzados ante una situación que cada vez es más alarmante y cada vez es más desesperada. Canarias está invadida, carece de recursos para acoger a todos los inmigrantes que están llegando a sus costas desde hace meses, de forma masiva, de forma absolutamente descontrolada. Y el gobierno, insisto, no está haciendo nada contra esta situación, para paliar, al menos mínimamente, el colapso que ya sufren las infraestructuras y los servicios públicos de atención de Canarias. Fijaos, desde el año 2018 han entrado más de 330.000 ilegales en España. 20.000, más de 20.000 en lo que llevamos de año. Y el 80% de estos ilegales entran por Canarias, entran por la costa canaria. Es un récord histórico, nunca antes se había producido semejante avalancha de inmigrantes irregulares llegando a España. Estamos ante una situación, por lo tanto, inédita. Y el gobierno sigue de brazos cruzados. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que durante la pandemia se cerraran las fronteras y no hubiera ningún tipo de posibilidad? De hecho, se cortaron absolutamente de forma drástica la llegada de inmigrantes ilegales y, sin embargo, ahora no pasa absolutamente nada. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho el gobierno en Italia, el gobierno de la señora Meloni, para reducir la llegada ilegal de inmigrantes a sus costas en más de un 60%? En apenas un año. Trabajar, gestionar, llegar a acuerdos con los países de origen, con los países africanos, para producir devoluciones de forma inmediata, o al menos para controlar la salida de esos inmigrantes, aprovechándose de las mafias existentes en esos países. Pero no, el gobierno de España sigue sin hacer nada frente a esta situación que todo apunta a que seguirá agravándose en los próximos meses. Y más asuntos. La pasada semana el Senado aprobó el plan de trabajo para la Comisión de Investigación del Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, que dirige José Félix Tezanos. La comisión, impulsada por el PP, que tiene mayoría absoluta en el Senado, va a poner la lupa tanto en los pronósticos electorales, que suelen ser fallidos y sesgados para beneficiar al Partido Socialista, como sobre el gasto extraordinario que ha ido acumulando el organismo, ya que ha pasado de gastar 8 millones de euros en 2018, el último año del gobierno del Partido Popular, a 15 millones, prácticamente 16 millones en el año 2023. Es decir, Pedro Sánchez ha doblado el dinero destinado al CIS de Tezanos. Mientras tanto, el presidente del CIS compareció esta semana en la Comisión Constitucional del Congreso, también a petición del Partido Popular, y ha vuelto a defender sus encuestas. El CIS es uno de los mejores institutos de opinión pública que existe en el mundo. Ven con envidia lo que allí tenemos. Ustedes están haciendo una persecución sistemática. Falsifico los datos, cambio los datos. No, el problema es que no ganan las elecciones con votos suficientes para gobernar. Si ustedes tuvieran razón, en este momento yo estaría en la oposición y ustedes estarían en el gobierno. No, joder, no, es que es verdad. Porque nosotros no somos adivinos. Ni pretendemos ser adivinos. Yo soy del PSOE desde la etapa del franquismo, sí. Y creo que no voy a dejar de ser del PSOE. Y en Madrid, una auditoría interna del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, dirigido por el PP y Vox desde 2023, ha aflorado presuntas irregularidades en la contratación durante el último mandato del Partido Socialista en la ciudad. La investigación señala distintas adjudicaciones a dedo por cerca de 40.000 euros a negocios de familiares de dos concejales socialistas, Patricia Sánchez y Blanca Ibarra, en la pasada legislatura. Estamos hablando del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Adrián Pajares, buenos días. Buenos días. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha puesto al descubierto
descubierto presuntas irregularidades en la contratación pública durante el mandato del exalcalde socialista Javier Rodríguez Palacios. El actual gobierno, compuesto por el PP y Vox, ha encontrado evidencias de adjudicaciones directas por un total cercano a 40.000 euros a empresas vinculadas a familiares de 2 concejalas del PSOE. El equipo de gobierno del ayuntamiento sostiene que estas adjudicaciones podrían haber violado la ley de contratos del sector público, que prohíbe a personas relacionadas con cargos electos contratar con el sector público. Por ello, han decidido llevar el caso a los tribunales, donde se estudia la posible comisión de delitos como prevaricación y malversación. Además, se va a proponer una comisión de investigación en el ayuntamiento para analizar la situación a fondo. Esta comisión necesitará el apoyo del Partido Popular y Vox para ser aprobada en el próximo pleno, y esto comentaba Judith Piquet, alcaldesa popular de Alcalá de Henares. Que se intenta tapar es algo muy grave, que es con el dinero de los alcalainos se dio dinero a las familias de los concejales socialistas cuando ellos gobernaban esta ciudad. Para mí eso es lo realmente importante, eso es lo que nosotros vamos a dilucidar, y bueno, que intenten hacer ruido con otras cosas no nos va a desviar ni de nuestro objetivo de indagar ese asunto importante, porque insisto, afecta al dinero de los alcalainos ni evidentemente de nuestra gestión diaria, como habéis podido comprobar. Las presuntas irregularidades en la contratación de Alcalá se suman a otras investigaciones por corrupción de gobiernos del PSOE en Madrid durante la pasada legislatura. La más reciente afecta a la exalcaldesa de Móstoles, Noelia Pose, que tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados con los 8 concejales que formaban su junta de gobierno por el llamado caso ITV, tras perdonar supuestamente una deuda a la empresa concesionaria de este servicio, con un quebranto a las arcas públicas superior a 2 millones de euros. Pero los posibles casos de corrupción del PSOE en la Comunidad de Madrid no se quedan ahí. El nuevo gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, tiene una deuda de 46.000 euros con el Ayuntamiento de Torrelodones. Tal y como ha publicado esta semana El Debate, el exministro no ha pagado el alquiler de las pistas de pádel que gestiona una empresa donde él figura como accionista mayoritario. De la misma manera, el consistorio le reclama el pago de las tasas de basuras de este año. Escrivá participa en el negocio deportivo a través de la sociedad instrumental que tiene con su mujer y por lo tanto se ahorra el pago de varios impuestos. Y en clave internacional, este miércoles se han cumplido 23 años de los atentados del 11S. Aquel día Estados Unidos recibió 4 ataques terroristas, cabe recordar, perpetrados por la célula yihadista Al-Qaeda. Los terroristas secuestraron 4 aviones comerciales con el objetivo de impactar contra diferentes puntos del país para causar el mayor daño y número de víctimas posibles. Aquel fatídico día, 2 aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas, provocando el colapso de ambos edificios. Otro de los aviones se estrelló contra el Pentágono, sede del ejército. El último de los aviones cayó sobre un campo cerca de Pensilvania, aunque los investigadores concluyeron que el objetivo final era el Capitolio. Unos ataques que se saldaron con cerca de 3.000 víctimas, que este pasado miércoles han sido recordadas por el todavía presidente estadounidense Joe Biden en el acto conmemorativo que se ha celebrado en Nueva York. Allí Joe Biden además ha instado a no perder la referencia y continuar la lucha contra el terrorismo en todo el mundo. Y en otro orden de cosas, el Senado de México ha aprobado la polémica reforma judicial impulsada por el gobierno saliente de Andrés Manuel López Obrador, después de una tensa votación que tuvo que retrasarse por la irrupción de un grupo de manifestantes en el seno de la institución. La nueva reforma judicial incluye entre sus puntos más polémicos la elección de los jueces mediante voto popular, una reforma que implica enmendar la Constitución y que ha salido adelante gracias a los 86 votos que exige la mayoría calificada. La reforma, además de establecer la elección de jueces por el voto popular, también crea un órgano disciplinario para vigilar las sentencias que dicten. Esta nueva reforma es vista por sus detractores como un intento de vulnerar la independencia judicial, la democracia mexicana y la división de poderes. México, una vez más, debido al socialismo que allí se ha instaurado de la mano de López Obrador y ahora también su sucesora en la presidencia mexicana, pues está en clarísimo declive. La democracia mexicana pues ha dado un paso hacia un régimen autocrático con esta reforma judicial que borra de un plumazo la independencia de los jueces. Una pésima noticia para México, una pésima noticia para la democracia y para los defensores de la libertad en el mundo. Ahora hacemos una pequeña pausa y regresamos con el tiempo de tertulia para analizar estos y otros muchos más temas. La trinchera de llamas. Es Radio.